Bien, me parece que hasta ahí queda bastante claro cuál es la perspectiva Foucaultiana sobre la espiritualidad. Ahora, pasemos a la otra perspectiva. ¿Qué pasa en este momento cartesiano que se modifica esta cuestión? ¿Sí? Los invito a ir directamente a la página 36. Dice así. Pues bien, ahora si damos un salto de varios siglos, podemos decir que entramos en la Edad Moderna. Quiero decir que la historia de la verdad entró en su periodo moderno, ¿no? O sea, el periodo moderno de la historia de la verdad. El día en que se admitió que lo que da acceso a la verdad, las condiciones según las cuales el sujeto puede tener acceso a ella, es el conocimiento y solo el conocimiento. ¿Entienden? Entonces, esa es la idea de la modernidad en el aspecto de la verdad. Que lo único que se requiere para tener acceso a la verdad es el conocimiento. Ya no hace falta, digamos en oposición a lo que les venía explicando recién, ningún tipo de modificación espiritual. Para acceder a lo que es verdadero, ustedes solo tienen que saber lo que es verdadero. Esa es la clave de la modernidad, ¿no? Incluso, yo iría un pasito más, ahora vuelvo con el texto, pero incluso piensen que el gran problema moderno científico es justamente la subjetividad, ¿entienden? O sea, en el modelo del método científico cartesiano, la subjetividad del científico debe necesariamente quedar por fuera. O sea que el experimento debería poder ser replicado en cualquier lugar del mundo por cualquier persona. Y que no haga falta que esa persona atraviese un proceso de conversión espiritual. ¿Sí? ¿Ven la diferencia radical? O sea, solamente es importante el conocimiento para acceder a la verdad. Todas tus cuestiones espirituales particulares no son más que un estorbo para el método científico. En cambio, la espiritualidad, esas formas particulares de conversión son el único camino de acceso a la verdad. El conocimiento en sí mismo no es un acceso a la verdad. Creo que vean cómo se distinguen claramente las dos vías, ¿no? Bueno, retomo el texto. Me parece que ese es el punto en que asume su lugar y su sentido lo que llamé el momento cartesiano, sin querer decir en absoluto que se trata de Descartes, que él fue precisamente su inventor y el primero en hacer eso. No, para nada, no, eso no tiene nada que ver. Creo que la edad moderna de la historia de la verdad comienza a partir del momento en que lo que permite tener acceso a lo verdadero es el conocimiento mismo y solo el conocimiento. Ese es el acceso a la edad moderna de la verdad, digamos, al periodo moderno de la verdad. La forma de conocer la verdad es a través del conocimiento. Es el único acceso verdadero, ¿no? Solamente el conocimiento. Y ahí arranca el pensamiento moderno, filosófico, científico, ¿no? Ahí arranca el pensamiento moderno. Entonces, sigo. Vale decir, a partir del momento en que, sin que se le pida ninguna otra cosa, sin que por eso su ser de sujeto se haya modificado o alterado, el filósofo es capaz de reconocer en sí mismo y por sus meros actos de conocimiento la verdad. Y puede tener acceso a ella. Ahí está el punto central, ¿entienden? O sea, lo que caracteriza realmente al momento, para Foucault, a este momento cartesiano, es precisamente que, digamos, el conocimiento y la inquietud de sí se separan. O sea, esto se convertirá en filosofía y luego ciencia, y esto se convertirá en espiritualidad. ¿Sí? Son prácticas completamente distintas que ya no se requieren una a la otra. Cuando en un periodo premoderno eran necesarias que estuvieran juntas. Ahora, la clave del periodo moderno es que ustedes, para acceder a la verdad, no requieren ninguna transformación de ustedes mismos. No requieren ningún cambio espiritual. Lo único que requieren es el acceso al conocimiento. Entonces, cuando acceden al conocimiento, esa es la puerta directa al acceso de la verdad. ¿Sí? Ese cambio que vamos a llamar moderno es precisamente al que se refiere Lacan cuando habla del problema del saber y la verdad, ¿no? O sea, Lacan lo dice en otros términos, ¿no? Con otros términos, pero básicamente es la misma idea. O sea, la propuesta de él es que justamente en el momento cartesiano, para usar términos Foucaultianos, en el momento cartesiano, lo que sucede es que la verdad y el saber se separan, porque el saber ahora solamente funciona
como un elemento de conocimiento para poder acceder a esa verdad, digamos, como le dice Foucault. ¿Entienden? En cambio, lo que queda por fuera para Lacan, que es lo que queda justamente por fuera de la ciencia, es la verdad. La verdad en un sentido particular, o sea, la verdad en el sentido medio dicho de Lacan, ¿no? Entonces, fíjense cómo verdad y saber se empiezan a separar. Ya no hay prácticas que sostengan las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado tienen prácticas, podemos llamar así, Foucaultianamente, espirituales, y por otro lado tienen prácticas filosófico-científicas. ¿Sí? Ahora, lo interesante, digamos, la vuelta que le da Lacan, que ahora lo voy a retomar cuando termine con lo de Foucault, es el papel que él piensa del psicoanálisis en ese sentido, ¿no? Porque lo que él dice es, el psicoanálisis es el hijo de esa separación. El psicoanálisis es el hijo bastardo de esa división entre verdad y saber. ¿Por qué? Porque con la histeria, lo que le exige la histeria al psicoanálisis, digamos, lo que le exige la histeria a Freud, es restituir algo del orden del campo de la verdad de cada uno, restituirlo en el campo del saber científico. ¿Sí? Cosa que había sido completamente eliminado. ¿Por qué? Por lo que les explicaba hace un momento, porque no tiene ningún valor científico la cuestión específica de mi propia espiritualidad. En cambio, el psicoanálisis lo que trata de hacer, fíjense que es como, por eso digo que es un hijo bastardo, porque tiene una pata en cada lado, ¿entienden? O sea, por un lado tiene la pata en el debate científico que a Freud le interesa dar, y por otro lado tiene la pata puesta sobre el discurso histérico, que en realidad es estrictamente particular, ¿no? Por eso la idea de Lacan es que la histeria le genera como un cuestionamiento a la psiquiatría, ¿entienden? Porque para poder resolver el problema histérico hay que restituir el valor de la verdad, cosa que en psiquiatría no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, sigo un poquito más con esta idea y la voy desarrollando. Entonces, retomo. Vale decir, a partir del momento en que, sin que se le pida ninguna otra cosa, sin que por eso su ser de sujeto se haya modificado o alterado, el filósofo es capaz de reconocer en sí mismo y por sus meros actos de conocimiento la verdad. Y puede tener acceso a ella. Lo cual no quiere decir, claro está, que la verdad se obtenga sin condiciones. Pero esas condiciones son ahora de dos órdenes, y ninguno de ellos compete la espiritualidad. Por una parte están las condiciones internas del acto de conocimiento y de las reglas que debe respetar para tener acceso a la verdad. Condiciones formales, condiciones objetivas, reglas formales del método, estructura del objeto a conocer, ¿no? Todo lo que en realidad ya sabemos. Pero de todas maneras, las condiciones de acceso del sujeto a la verdad se definen desde el interior del conocimiento. ¿Entienden la idea desde el interior? O sea que ya están, las condiciones de acceso a la verdad están definidas desde adentro del conocimiento, ya no desde la perspectiva espiritual, ya no desde el sujeto del conocimiento, ¿entienden? No de aquel sujeto que va a hacer el acto de conocer a la verdad, sino es como si, fíjense, esto es lo que Coiré dice de una forma muy, muy clara. Es como si de pronto el mundo, es como si de pronto surgiera la verdad del mundo. ¿Entienden? O sea, en el pensamiento moderno surge la verdad del mundo. El mundo tiene una verdad. Y esa verdad es intrínseca al conocimiento en tanto que tal. En este punto las matemáticas son como el elemento más claro para pensar este problema, ¿no? Es decir, es como si el mundo tuviera un conocimiento en sí mismo y que nosotros como sujetos de voluntad de saber quisiéramos conocerlo. Pero las reglas de ese conocimiento y ese conocimiento tan total están dentro del mundo, están dentro del conocimiento. Nosotros, en tanto que sujetos individuales, estamos por fuera de eso conocido. ¿Sí? Entonces ahí surge bien claramente la idea de sujeto cognoscente, objeto a conocer, bla, bla, bla. Porque el mundo empieza a tener, empieza a ser, creo que así lo dice Coiré, empieza a ser un lugar para descifrar cosas. ¿Entienden? O sea, el mundo empieza a tener algo que decir. El mundo tiene cosas que decir. Cuando antes, en realidad, el acceso a la verdad era tenía muchísimo más que ver con las posibilidades y con las condiciones espirituales de nosotros mismos. Es decir, con qué entidad moral, en qué situación está mi alma, en qué situación está mi espíritu. Eso tiene muchísimo más que ver.
para poder acceder a la verdad que suponer que el mundo tiene un conocimiento que yo solamente voy a observar. ¿Sí? Entonces, en ese punto se genera un quiebre realmente muy interesante. Entonces, de la página 37 concluyo con este fragmento. Dice Foucault, todas estas, como ven, son condiciones de las cuales unas, lo reitero, son intrínsecas al conocimiento y otras son claramente extrínsecas al acto de conocimiento. Pero esto es lo importante. Pero no conciernen al sujeto en su ser. No conciernen al sujeto en su ser. 2 puntos. Solo incumben al individuo en su existencia concreta y no a la estructura del sujeto como tal. A partir de ese momento, es decir, a partir del momento en que puede decirse tal como es, el sujeto es, de todas maneras, capaz de verdad. ¿Entienden? Ahí está la diferencia con la espiritualidad. Ese es el paso moderno. El paso moderno es decir, el sujeto tal como es, de todas formas, es capaz de verdad. Puede llegar a la verdad. Cualquiera que haga este mismo experimento en cualquier lugar del mundo va a obtener el mismo resultado y puede llegar a la verdad. No necesita ninguna transformación de sí. Completamente lo contrario a la idea de la espiritualidad, ¿no? Desde el momento en que el ser del sujeto no es puesto en cuestión por la necesidad de tener acceso a la verdad, creo que entramos en otra era de la historia de las relaciones entre la subjetividad y la verdad. Bueno, hasta ahí la referencia al texto de Foucault, realmente se los recomiendo muchísimo. Es La hermenéutica del sujeto, la primera clase del curso del Collège de France de 1981-1982. Está editado por Fondo de Cultura Económica, así que no se lo pierdan. Realmente es muy, muy interesante. Ahora, tratemos de hilar esto con lo que veníamos trabajando con el problema de Lacan. Es una hipótesis bastante similar, ¿no? Es decir, hay una separación de algo que está unido, que es lo que en Lacan se va a llamar la verdad y el saber, ¿sí? Lo que en Foucault podríamos llamar la espiritualidad y la filosofía, algo que viene unido en la historia del pensamiento y requiere de ciertos momentos y ciertos trabajos sobre uno mismo, ¿no? Digamos, cierta disciplina, ciertas prácticas de cuidado de uno mismo, incluso en el sentido socrático, ¿no? O sea, Sócrates dice un montón de veces, el gran problema es que ustedes no cuidan de ustedes mismos, o sea, cuidan sus bienes, cuidan sus cosas, pero no cuidan de ustedes mismos. Entonces, hay algo en el orden del cuidado de sí mismo, de las prácticas del cuidado de sí mismo, que al fin y al cabo no son más que prácticas de conversión, ¿no? O sea, son prácticas de conversión espiritual. A partir de la utilización de esas prácticas es que uno puede transformarse y acceder a la verdad. La diferencia, digamos, el quiebre con el pensamiento moderno es que en la modernidad ya no va a hacer falta que ninguno de nosotros acceda a ningún nivel subjetivo para conocer la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad está en el mundo. Y esa verdad del mundo solo requiere que nosotros abramos los ojos en el sentido de la ilustración, ¿no? Que iluminemos el mundo para ver qué tiene el mundo para decirnos. La verdad está puesta afuera. Nuestra única función es la de abrir los ojos. No hace falta que nos transformemos de ninguna manera, porque suponemos que la realidad está afuera. Entonces, esa diferenciación genera lo que Lacan llama la imposibilidad de la relación sexual. O sea, que no hay relación entre la verdad y el saber. Que la verdad es completamente forcluida del campo del saber. En el sentido de que obviamente ya no es necesaria en el campo del saber y de hecho, como les explicaba hace un momento, es algo que es bastante incómodo en el campo del saber. Resultaría hasta de cierta manera, hasta en un error metodológico introducir la verdad en el campo del saber. Y ahí, y esto es lo que realmente nos interesa, es donde viene el psicoanálisis, ¿no? O sea, viene el psicoanálisis a funcionar como una disciplina que de alguna manera trata de restituir la transformación del sujeto, ¿no? Trata de restituir las modificaciones subjetivas, trata de restituir el valor de la inquietud de sí en un sentido espiritual en el campo de la ciencia, ¿no? O sea, en el campo de la modernidad, en el campo del saber moderno que se ha estrictamente enfocado en dejar eso de lado, ¿no? Entonces, ahí se vuelve un tema realmente interesante porque no es cierto, digamos, esto es pregunta, ¿no? No es cierto que
que un psicoanálisis requiere también de la experiencia. O sea, más allá de que sepamos que el inconsciente es el discurso del otro, que estamos mediados por los deseos del otro, que es el lenguaje y la estructura y bla, 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 y que el otro no exista. O sea, si usted le dice a una persona en la primera sesión, mire, el otro no existe, así que no se preocupe, ya no sufra más, esa intervención no tiene ningún efecto, porque hay algo del orden de la espiritualidad que requiere atravesar el proceso para convertirse, para la conversión. Entonces, bueno, justamente ahí está la pregunta que yo les planteaba de Alush, si no es el psicoanálisis una práctica espiritual. No sé, no es momento ahora de resolverlo, pero por lo pronto sí queda planteada esta diferenciación que en Foucault podríamos llamar filosofía moderna y espiritualidad, y que en Lacan podríamos llamar saber y verdad, que genera una diferencia, una división a partir del pensamiento cartesiano y que antes estaban relacionadas entre sí. Así que bueno, espero haber sido claro, Patreons, espero haber por lo menos echado un poquito de luz en estas ideas que a veces se explican poco de Lacan, y siento que con la ayuda de un autor tan claro y tan genial como Foucault quizás puede quedar un poquito más claro. Les agradezco a todos, recuerden de mandarme sus preguntas, dudas y comentarios a través del inbox de Patreon, y nosotros nos vemos seguramente en un nuevo video que estaré subiendo para ustedes, Patreons. Que estén muy bien.